Buenas tardes, estimado doctor Wilson Rafael Rodas Mogrovejo. Le saluda el estudiante Carlos Trujillo, estudiante de la carrera de Derecho, modalidad a distancia, quinto ciclo paralelo C. Este video corresponde a la tarea de aprendizaje autónomo, unidad 1, en la materia de Derecho Penitenciario. El tema es jurisdicción y competencia en el proceso penal. Bueno, como introducción a esto podemos decir que la distinción entre jurisdicción y competencia constituye un pilar del derecho procesal muy importante y también en el ámbito penal, obviamente, porque tiene trascendencia para la tutela de garantías fundamentales, es decir, para el debido proceso, para que haya imparcialidad, para que haya legalidad, mientras la jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La competencia delimita la porción concreta de esta potestad a territorio, materia, grado, persona, y eso corresponde a un juzgador determinado. En el proceso penal ecuatoriano estas figuras están reguladas, están normadas constitucionalmente y con dispositivos legales muy específicos. Por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, y se desarrollaron muchísimo en la doctrina procesal. Y esto permite armonizar principios generales con reglas de aplicabilidad concreta. Bueno, dentro del desarrollo, punto número 1, el concepto y la naturaleza jurídica. Podemos decir que la jurisdicción se define como la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, ¿sí? Esa es una función indelegable del Estado, propia del Estado, y solo pueden ejercerla los derechos jurisdiccionales previstos en la Constitución y en la ley. Entonces, su nacimiento y ejercicio se condicionan al nombramiento y a las reglas legales sobre la idoneidad y la competencia. ¿Sí? Cuando hablamos del plano penal o en el ámbito penal, el COIP reafirma que únicamente juezas y jueces determinados por la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el propio Código Orgánico Integral Penal son los que ejercen jurisdicción penal. Al hablar de competencia, por otra parte, es una configuración normativa, así cabe el término, que distribuye la jurisdicción entre los múltiples órganos judiciales. Tiene carácter dispositivo y limitado. Define el espacio en el que la jurisdicción opera, lo reduce a territorio, materia, grado, fuero y persona. Y al mismo tiempo actúa como una garantía para las partes frente al ejercicio arbitrario del juez. En el Código de la Función Judicial, por ejemplo, se contienen las reglas precisas sobre la determinación y límites de esta competencia. Punto número 2. Reglas concretas de competencia en el proceso penal. El COIP, o Código Orgánico Integral Penal, establece las reglas claras para determinar cuál es el juzgador competente cuando la infracción ocurre en lugares distintos, cuando el lugar es incierto o cuando hay pluralidad de procesados, hay muchos procesados. Y las reglas de mayor carga práctica, entre las reglas de mayor carga práctica están las siguientes. Por ejemplo, la competencia del juzgador del lugar donde se cometió la infracción, o también si se preparó en un lugar y se hizo la infracción en otro lugar, la competencia del lugar donde se ejecutó, o también cuando no se puede determinar el lugar, las alternativas como el lugar donde fue aprehendido el procesado, el domicilio del procesado, la capital del país del procesado, o también la remisión de actuaciones si luego, de acuerdo al debido proceso y las investigaciones avanzan, se descubre el lugar real de la infracción, sin anular de lo que ya está hecho, ¿no? Y todas estas reglas buscan garantizar la eficacia del proceso sin sacrificar la seguridad jurídica. A esto decimos que el COIP añade las normas procesales relevantes, por ejemplo, la improrrogabilidad de la competencia penal, la posibilidad de que la Corte Nacional asuma la competencia en supuestos de fuero nacional o de pluralidad de juzgadores con fuero, o también la regulación de la conexidad que permite consolidar un solo proceso, varias infracciones conexas que tienen relación, para así evitar decisiones contradictorias más adelante. Estas previsiones siempre protegen la estabilidad del proceso
y sobre todo la reparación integral de la víctima. Punto número 3, el fuero personal y mantenimiento de competencia. El Código Orgánico de la Función Judicial regula el mantenimiento del fuero personal. Es decir, son actos y hechos realizados por funcionarios en ejercicio que pueden generar competencia exclusiva aun cuando la persona deje el cargo, ¿sí? Es decir, los tribunales conservarán competencia para conocer estos asuntos. Y esta regla protege la rendición de cuentas y evita la elusión del juzgamiento por cambios de estatus administrativo, ¿sí? Es decir, no anula el proceso si se cambió de autoridades administrativas o de juez o de fiscal. Dicho lo anterior, el COIP complementa este tratamiento del fuero en materia penal cuando le corresponda. Punto número 4, los conflictos de competencia y tutela de garantías. Aquí hablamos de la existencia de reglas precisas que facilitan la solución de conflictos de competencia. También este ordenamiento prevé procedimientos inhibitorios y de prevención, así también como la prórroga, la subrogación, cuando hay supuestos concretos. Y la correcta aplicación de estas instituciones preserva derechos procesales muy básicos. Por ejemplo, el derecho a ser juzgado por un juez competente, de defensa técnica efectiva, y evita litigios dilatorios que a la larga perjudican a víctimas y a los procesados. Punto número 5, ya para la interpretación práctica, como aporte doctrinario, de acuerdo al libro base, el autor Ricardo Vaca Andrade nos habla sobre el tratamiento de la jurisdicción y la competencia. Él subraya la naturaleza pública e indelegable de la jurisdicción y la función delimitadora de la competencia como garantía personal. Y desde esta perspectiva doctrinaria, el autor Vaca Andrade enfatiza la necesidad de que la distribución de competencias responda a criterios técnicos y a la especialización, pero también a la accesibilidad de la justicia a territorios donde no hay mucha población. Es decir, tampoco hay muchos jueces multicompetencias para ciertas áreas, ¿sí? Y podemos concluir que la jurisdicción y la competencia son categorías complementarias, pero indispensables para el funcionamiento del proceso penal, porque la jurisdicción constituye la potestad estatal de juzgar y la competencia delimita el ejercicio concreto de ese poder. Dentro del marco normativo ecuatoriano, que viene siendo el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal, este marco normativo dota al sistema penal de reglas claras sobre improrrogabilidad, fuero, conectividad, criterios territoriales, etc., con el afán de equilibrar la eficacia procesal con la debida protección de las garantías fundamentales. La doctrina, por los diferentes autores, aportan criterios de interpretación que facilitan muchísimo la aplicación coherente de la normativa a la problemática de nuestra sociedad real y actual. Una correcta aplicación de esto contribuye decisivamente en un proceso penal para que sea más justo, más célebre y muy respetuoso de los derechos humanos. Dicho esto, como ejemplo, se me ocurre la aplicación de jurisdicción y competencia en un proceso penal. Y vamos a plantear un caso. Por ejemplo, un funcionario público del municipio de Cuenca es director de compras públicas y fue denunciado por peculado. El peculado es un delito contra la administración pública. Entonces, pero este peculado fue cometido mediante contratos fraudulentos. Y durante la investigación, el proceso, se descubre que parte de los actos se realizaron en Cuenca, pero otros también se realizaron en Quito. Entonces, allá se transfirió los fondos a cuentas privadas y todo lo demás. Si tenemos todo esto, podemos analizar varias cosas. Por ejemplo, si hablamos de jurisdicción, decimos que esto corresponde a los tribunales penales, obviamente de nuestro país, porque es un delito tipificado en el COIP. Y si hablamos ya de la competencia por materia, decimos que es un delito penal, de acuerdo al artículo 151 del Código de la Función Judicial y el 398 del COIP. Cuando hablamos de la competencia por territorio, decimos que la infracción se consumó con la transferencia que se realizó a Quito o desde Quito. Entonces, el juez competente es el del lugar donde se consumó el delito, de acuerdo al artículo 399 del COIP. Cuando hablamos de la competencia de fuero personal, decimos que si el funcionario
este funcionario público mantiene su cargo, el caso corresponde a la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, porque Cuenca pertenece a la provincia de la SUAY, y por fuero de autoridad local le corresponde a la Corte Provincial de Justicia. Si tuviera rango nacional, esto correspondería a la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo al artículo 152 de la función judicial y al artículo 400 del Código. Si hablamos de la competencia improrrogable, decimos que no puede ser modificada por el acuerdo de las partes, ¿cierto? Y aquí puede generarse un conflicto, un posible conflicto, porque en Quito, tanto Quito como Cuenca reclaman competencia. Si reclamaran competencia, el conflicto se resuelve en el órgano superior común, es decir, Corte Nacional de Justicia, de acuerdo al artículo 165 al 169 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, el juez penal donde se consumó el peculado, en Quito, es el juez competente para conocer esta causa y emitir sentencia. El respeto a la norma de la jurisdicción y competencia asegura que este proceso penal sea válido y que la sentencia tenga fuerza ejecutoria y se preserve el derecho al juez natural. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes.